En este vídeo vemos nuevos problemas indecidibles sobre gramáticas y sobre lógica. Empezamos con el problema de no universalidad, que tiene una gramática incontextual como entrada y pregunta si ésta no genera todas las palabras posibles sobre el alfabeto de la gramática. Intentamos primero una reducción desde intersección no vacía. Fijaos que estos dos problemas se relacionan de forma natural porque la intersección de dos lenguajes es vacía si y solo si la unión de sus complementarios es el total. Por tanto, la siguiente reducción desde intersección no vacía en no universalidad parece ser correcta. Fijaos, estas dos gramáticas generarán un elemento en común si y solo si la gramática que genera la unión de los complementarios de las dos gramáticas no genera el total. Sin embargo, hay un problema. Aun cuando es cierto que la unión es una operación cerrada sobre gramáticas, no lo es para el complementario. Ya vimos en su momento que hay lenguajes incontextuales tales que su complementario no es incontextual. Por tanto, no existe ninguna transformación automática que, dada una gramática, nos construye otra que genere el lenguaje complementario de la primera. Así pues, esta reducción no es correcta. Afortunadamente, en la reducción que hicimos desde PCP a intersección no vacía, las dos gramáticas que obteníamos sí que se pueden complementar. Por tanto, lo que haremos es una reducción directamente de PCP a no universalidad complementando aquellas gramáticas. Como veis, estamos generando la unión de los complementarios de los lenguajes generados desde S1 y desde S2. Como que ya justificamos la corrección de la reducción de PCP a intersección no vacía, está claro que esta transformación también preserva la respuesta entre PCP y no universalidad. Pero queda pendiente convencernos de que efectivamente estas dos gramáticas se pueden complementar. Construir las gramáticas complementarias directamente es muy pesado, pero podemos convencernos rápidamente de que eso es posible. Fijaos, para esta gramática es muy fácil construir un autómata con pila determinista que genere el mismo lenguaje. Basta con que el autómata vaya leyendo símbolos del alfabeto original y los vaya cargando en la pila. En el momento en que llega un símbolo nuevo diez y su pi, entonces va descargando la pila hasta comprobar que allí se encuentra u su pi. Y así sucesivamente va leyendo diesis y descargando los correspondientes us. Si la pila queda vacía al tiempo que la entrada termina, entonces el autómata acepta. En caso contrario, rechaza. Así pues, hay un autómata con pila determinista que reconoce este lenguaje. Además, sabemos que los autómatas con pila determinista se pueden complementar. Y encima resulta que los lenguajes que reconocen son incontextuales y de hecho se pueden traducir automáticamente en una gramática. Esto termina la justificación de que podemos complementar nuestras gramáticas. Pasamos ahora a otro problema que es del ámbito de lógica. Existen muchas lógicas distintas: lógica proposicional, lógica de primer orden, diversas lógicas temporales y modales, lógicas sobre los naturales, enteros, racionales, reales, etc. Nosotros nos centraremos en una lógica cuyo dominio son las palabras. Lo hacemos precisamente porque todo el curso ha girado en torno a este concepto básico. La lógica que consideramos tiene como símbolos o expresiones básicas las palabras constantes y variables cuyo rango está en las palabras. También tenemos la operación o función de concatenación y el predicado de igualdad sintáctica entre palabras. Además, contamos con las operaciones booleanas habituales AND, OR, negación e implicación que permiten construir nuevas fórmulas más complejas a partir de otras fórmulas. Similarmente, tenemos los cuantificadores universal y existencial que contienen a una subfórmula como ámbito de definición para una variable y al mismo tiempo definen un rango para esta variable mediante la operación estrella sobre un alfabeto. La interpretación de todos los símbolos anteriores es la habitual,
es decir, la que hemos venido usando a lo largo de todo el curso. El problema de lógica de palabras recibe una fórmula cerrada como entrada, es decir, una fórmula donde todas las variables están cuantificadas y se plantea si la fórmula es cierta. Fijaos en que estamos preguntando directamente si es cierta y no si es satisfactible. Si trabajásemos con lógica de primer orden, donde la interpretación no está fijada de antemano, tendría sentido preguntarse si la fórmula es satisfactible, es decir, si existe una interpretación que la satisface. Pero nosotros ya tenemos fijada una interpretación de antemano. Las palabras constantes se interpretan tal cual. Las variables tienen rango en las palabras y el operador de concatenación se interpreta como la concatenación de palabras. Por tanto, tiene sentido preguntar directamente sobre la veracidad o falsedad de una fórmula cerrada. Demostramos la indecidibilidad de este problema mediante una reducción desde el problema de accesibilidad de palabras. A partir de esta entrada de accesibilidad, donde se plantea si desde U se puede llegar a V usando este sistema de reescritura, la reducción genera esta fórmula de la lógica de palabras. Debemos convencernos de que desde U se puede acceder a V si solo si la fórmula es cierta. Con ese fin vamos a intentar ver intuitivamente que la fórmula representa exactamente el hecho de que desde U se pueda alcanzar V. Fijaos, si desde U se puede llegar a V, entonces o bien se puede hacer en 0 pasos de reemplazo, caso en el cual U y V son el mismo, o bien existe una derivación de U en V con uno o más pasos de reemplazo. Por tanto, existe una palabra z que representa esa derivación y una palabra z' que representa la subderivación, dejando de lado la palabra inicial U y la palabra final V. Por tanto, z es o bien de esta forma o bien de esta otra en función de si hay un solo paso de reemplazo o más de uno. Observad que llamamos sigma al alfabeto original del problema de accesibilidad y que estamos usando este símbolo nuevo como separador de las palabras intermedias de la derivación. Cada paso intermedio ha de ser correcto, es decir, cada palabra se ha de obtener a partir de la anterior por aplicación de una regla de reescritura. Esto es lo que representa esta última parte de la fórmula. Fijaos, para cada partición de la palabra de esta forma, donde X e Y son palabras sobre el alfabeto original, Y se ha de obtener desde X mediante un paso de reescritura. Esto es lo que representa el final de la fórmula. X se ha de poder partir en una palabra cualquiera seguida de una parte izquierda de regla seguida de una palabra cualquiera. Y ha de ser lo mismo, pero sustituyendo la parte izquierda de regla por la correspondiente parte derecha. Esto ha de ser cierto para alguna de las reglas del sistema de reescritura. Así termina la justificación. Llamamos f de UVR a la fórmula anterior en términos de estos parámetros. Podemos sacar provecho de ella para demostrar la indecidibilidad de otro problema interesante. El problema de no regularidad recibe como entrada una descripción de un lenguaje mediante una fórmula de lógica de palabras y se plantea si este lenguaje es no regular. Fijaos que esto conecta con la parte del curso donde proponíamos la técnica de formalización y descomposición. Esta tenía como objetivo obtener un autómata finito determinista para un lenguaje a partir de una formalización concreta del mismo. Si demostramos la indecidibilidad de este problema, estaremos demostrando que ese objetivo no se puede satisfacer de forma sistemática. La reducción desde accesibilidad es muy sencilla. Dada una entrada de accesibilidad, producimos esta descripción de un conjunto. En la parte de la condición tenemos por un lado la fórmula f, que será cierta o falsa independientemente del valor de la variable w, y por otro lado la condición de que w ha de ser de esta forma. Fijaos, si u alcanza v, entonces f es cierta y por tanto esta descripción es la de un lenguaje no regular. En cambio, si u no alcanza v, entonces f es falsa y por tanto esta es la descripción del lenguaje vacío, que es regular. Esto termina la demostración de que la respuesta se preserva y que por tanto la reducción es correcta.